Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un espacio en el que ustedes lo siguen. Entrevistamos a personalidades de la vida política, del mundo de la empresa, de la economía, de la cultura. Y en esta ocasión tenemos que agradecerle el que haya aceptado la invitación, el que esté con nosotros, a don José Manuel Bermúdez Esparza, vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife. Don José Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Bien, don José Manuel Bermúdez estuvo, ha estado en Canal 8, ha estado en muchas ocasiones, en debates de Crítica en 8, en incontables espacios informativos, e incluso también en el programa de Directo al Objetivo, que se lo hicimos allá por febrero del 2005, ¿no? Febrero del 2005, el tiempo pasa rápido, ¿no? Entonces, desde entonces, señor Bermúdez, casi un bienio, ¿no? ¿Qué acontecimientos políticos destacaría usted de los sucedidos en la isla y en el archipiélago, ¿no? Tanto los negativos como los positivos. Si quiere empezar por los negativos o por los positivos, me da lo mismo. Hombre, negativo o positivo en función de quien lo analice, ¿no? No, pero le estoy preguntando a usted. Pero bueno, en mi caso, en este caso yo creo que positivo, el cambio de gobierno que se produjo, el gobierno de Canarias. Iniciamos la legislatura con un pacto Coalición Canaria-Partido Popular. Se demostró en aquel momento que ese pacto duró lo que duró y no fue bueno mientras duró, porque nos hacía, digamos, enfrentarnos continuamente con el gobierno central en una política errónea para los intereses de los canarios, desde mi punto de vista, y al final el presidente del gobierno optó por gobernar en solitario, Coalición Canaria, con apoyos puntuales del Partido Socialista. Yo creo que ese pacto ha funcionado razonablemente bien para los intereses de Canarias, que al final es lo que debe de mover, en este caso, un buen gobierno de Canarias. Creo que ese ha sido quizás el acontecimiento más importante de la legislatura, acontecimiento que creo que ha dado sus frutos de una manera efectiva, quizás no tan efectista como se acostumbra en estas lides de la política, pero el tiempo hará ver que durante estos años que ha durado este gobierno en solitario de Coalición Canaria, veremos los extraordinarios resultados de la gestión, ¿no? Yo creo que ese ha sido el acontecimiento político más importante de la legislatura, y luego yo destacaría también la tranquilidad en el Cabildo de Tenerife, es decir, tranquilidad por otra parte acostumbrada, tranquilidad e intenso trabajo. En la historia del Cabildo de Tenerife jamás se había producido un nivel de actividad como el de ahora, ni en el número de expedientes administrativos tramitados, ni en el presupuesto concretamente que vamos a aprobar de este año, del año 2007, en este año, el año 2007, que va a superar prácticamente los 700 millones de euros, y todo eso con un gasto de personal, yo diría que moderadísimo, lo cual, un 18% aproximadamente, lo cual indica que el Cabildo, con un personal adecuado, inferior al resto de las administraciones públicas, pero superior en calidad, en formación y en buen hacer, es capaz de gestionar un presupuesto de ese calibre. Vamos por partes, señor Bermúdez. Presupuesto que sitúa al Cabildo Insular de Tenerife entre las corporaciones españolas de mayor presupuesto. Efectivamente, está considerada entre las 5 más importantes del Estado español. Digo entre las 5 por ser prudente, no conozco cuál es el presupuesto este año de otras administraciones, pero por lo que hemos visto otros años hay muy pocas administraciones que estén por encima de esta. Y todo esto me gustaría reseñar que esto no es, digamos, cosa que caiga porque sí. El Cabildo de Gran Canaria, que es un referente, por ejemplo, tiene los mismos ingresos aproximadamente que el Cabildo de Tenerife, y sin embargo tiene unos 10.000 millones de las antiguas pesetas de inversión menos que el Cabildo. ¿Y qué se lo gastan? Bueno, lo que queremos decir es que nosotros hemos mantenido un gran nivel de inversión a base de contener nuestro gasto corriente. Y eso es fruto de poder hacer más obras, pero más obras para más servicios sociosanitarios, más servicios sociales, más deportivos, más culturales, etcétera. Creo que en este sentido el protagonismo del área digamos, de lo social en el Cabildo llega casi al 50% del presupuesto.
Oiga, y volviendo al acontecimiento político, al cambio de gobierno, evidentemente es una ocasión que el presidente, don Adán Martín, aprovecha para conformar un gobierno monocolor de coalición canaria, por cierto, con unos fichajes de consejeras muy efectivos, yo diría, muy positivos, porque tanto doña Marisa Zamora como la profesora Marisa, las dos profesoras, como la profesora Marisa Tejedor, evidentemente cada una en su área han demostrado, o están demostrando una capacidad de trabajo que no era conocida. Pero digo que no era conocida en esas consejerías. A lo que voy, ¿cómo es que, qué tipo de esquizofrenia política es esa? Que el Partido Popular con el gobierno se comporta de una manera y en cambio en el propio Cabildo de Tenerife y en el propio Ayuntamiento de Santa Cruz, de la capital de Canarias, actúa de una manera distinta. Pues habrá que ¿Cómo explica usted? Habrá No, pero ¿qué explicación usted ahí enhebra con estos resultados? Porque lo que yo acabo de decirle es así, está ahí. Yo creo que vamos a ver, eso lo tendría que contestar el Partido Popular, pero Sí. como me está preguntando a mí, yo es que creo que hay dos partidos populares. Dos partidos populares. Sí, está el Partido Popular en Tenerife. Bien. Y el Partido Popular en Gran Canaria, que a su vez domina la escena regional. Por lo tanto, el Partido Popular en Gran Canaria tiene una estrategia muy clara que exporta a nivel regional. Y la estrategia es pues, darle caña, entre comillas, al gobierno de Canarias. Y esa es una estrategia que tiene perfectamente diseñada. Últimamente ha bajado un poco el nivel porque ahí están las elecciones cercanas y no se sabe lo que puede ocurrir después el señor Soria. Pero está claro que el Partido Popular en Tenerife ha sido un cooperador de las políticas de coalición canaria y también ha aportado sus ideas a nuestro programa de gobierno. Por lo tanto, yo creo que en este sentido estamos satisfechos de esa colaboración entre Partido Popular y Coalición Canaria en la isla de Tenerife, aunque no los necesitemos para gobernar y en cualquier caso nosotros al final tomemos las decisiones que estimemos oportunas sobre aquellos grandes temas que son, digamos, la pieza o el engranaje principal de nuestro programa electoral. Pero son socios colaboradores importantes, ¿no? La verdad que la legislatura, en lo que respecta al Cabildo de Tenerife, que es lo que realmente conozco, no puedo decir que no ha habido ni un solo problema desde que firmamos aquel acuerdo. Oiga, don José Manuel, y también yo quería plantearle cambios sociales. ¿Qué cambios sociales aprecia usted en este último bienio? Por un lado con preocupación, por otra parte con esperanza. Bueno, con preocupación yo creo que algo que preocupa en Tenerife y que preocupa en todo el Estado español, y es la inmigración irregular, es decir, la inmigración que nos llega por cayucos, por pateras o que nos llega de una manera ilegal a nuestro territorio. Ojo que diferencio muy claramente inmigración ilegal, inmigración irregular, clandestina, de la inmigración legal, que yo creo que aporta una riqueza importante, un valor de trabajo a nuestra sociedad y que en la gran mayoría de los casos se integran perfectamente en nuestra sociedad. Por lo tanto, yo distinguiría eso. Y la primera es la que realmente preocupa a la gente. Es decir, que existan personas que no están documentadas, que no tienen, que no sabemos muy bien en qué trabajan y si tienen esos derechos que tienen el resto de los trabajadores y las obligaciones que tienen el resto de los trabajadores que trabajan en nuestra tierra, que son residentes. Ese tipo de cosas yo creo que hace que la gente se preocupe y de hecho hoy ha pasado a ser el principal problema valorado por todos los españoles y por supuesto también por los canarios. En los canarios además nos hemos visto, digamos, afectados por el drama humano de la llegada masiva de inmigrantes por cayucos a nuestra isla. Y aquí lo que hay que valorar es, en primer lugar, la extraordinaria comprensión del pueblo tinerfeño, pero también hay que valorar que ante esa llegada masiva de inmigrantes se están tardando y se han tardado mucho en poner medidas eficaces contra ese tipo de inmigración, básicamente por la salud de ellos, es decir, porque no mueran en el mar muchísimos inmigrantes como sabemos que ya han muerto, ¿no?
Esa es la clave del asunto. No es un tema de no acoger, no es un tema de no tener capacidad para acoger. Podremos tener capacidad mayor o menor determinando el número de personas que llegan en un momento dado. El problema es cómo podemos hacer para que no se metan en el mar y pues pongan en peligro su vida, ¿no? Recientemente presentaba el Grupo de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, ¿no?, alguna iniciativa parlamentaria justo para atajar de alguna manera esa inmigración irregular o clandestina, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos presentado una ley orgánica de medidas que establece una serie de medidas contra la inmigración clandestina, contra la inmigración irregular, ¿no? Creo que el gobierno central debe de preocuparse más por este asunto. El presidente Zapatero ha tardado más de un año en acudir desde que se produce la primera crisis a Senegal. Era de las primeras cosas que tenía que haber hecho, porque estamos hablando de un problema humanitario de primer nivel para el Estado español, con repercusiones en toda la Unión Europea, y evidentemente creo que se ha tardado demasiado. Esas medidas serán ahora, pues, si es admitida a trámite, pues será abordada en el Congreso y posiblemente en el Senado, y lógicamente veremos si hay una voluntad real del Partido Popular y del Partido Socialista de acometer, encarar ese problema como realmente merece. Pero el Partido Socialista más parece inclinarse ante la creación de la subcomisión, de la llamada subcomisión, y en cambio ni siquiera acceder a debatir en la conferencia de presidentes autonómicos el tema este, ¿no? La inmigración irregular es un problema de tal magnitud que no se puede arreglar con una subcomisión, que hasta el nombre es ofensivo, subcomisión, es decir, por debajo de una comisión. Vamos, me parece que eso clama al cielo, es decir, pretender arreglar un problema de esa envergadura con la creación de una subcomisión que se ha demostrado en la práctica que no resuelve los grandes problemas, porque este problema lo tenemos que abordar desde medidas legislativas, judiciales, policiales, desde medidas de apoyo también a la integración, de acogida. Es decir, este problema no lo podemos solucionar sentados en una subcomisión. Esta medida hay que solucionarlo con acciones, y con acciones en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado. Sí, oiga, por cierto, una curiosidad meramente periodística. Todo ese personal inmigrante que aparece en las obras del tranvía, ¿es legal o ilegal? Pues supongo que será legal, porque si no las contratas estarían incurriendo en una ilegalidad manifiesta. Yo supongo que serán legales y estarán contratados normalmente. Si no, sería demasiado visible esa ilegalidad, ¿no? Yo creo que no, que son legales, ¿no? Bien, don José Manuel Bermúdez, que se halla en el umbral de los 40, Ya ha cumplido 40. Sí, ya lo sé, recién cruzado el umbral. Eso sí, recién cruzado. Lleva en la brega política la mitad de su vida, ¿no? Un poquito más. Un poquito menos. Un poquito menos, sí, pero desde que empezó con las juventudes. Bueno, de las juventudes sí fue más o menos a los 20 años. La militancia suma usted y le salen 20 años, ¿no? Sí. La mitad de su vida. Entonces, bien, a partir de la experiencia de su padre, ¿qué lecciones tiene usted mejor asimiladas y, por lo tanto, que le resultan inolvidables de su padre? Para la política. Para la política de mi padre, mi padre está muy ligado al movimiento vecinal. Y antes de entrar en política, él era dirigente vecinal. Y lo sigue siendo, porque sigue apoyando a los movimientos vecinales. Entonces, hay una cosa que siempre ha insistido mi padre, que es escuchar a la gente, recibir a la gente, ir a encarar los problemas de frente a los barrios, ser un político lo más pegado a la calle posible. Entonces, eso es una obsesión en mi caso. Yo siempre le digo a mis secretarias que no quiero escuchar que una persona, cuando me pide una cita, esté más de una semana para verme. A veces esto ocurre porque a lo mejor está fuera, en un viaje o lo que sea, pero normalmente damos cita con menos de una semana, y por supuesto cuando el asunto lo requiere y es de urgencia, hay que buscar el tiempo a la hora que sea para recibir al vecino o al ciudadano. Creo que una gran parte del trabajo en la política es, por un lado, escuchar, y por otro lado, actuar, encarar los problemas. Yo creo que eso es la principal lección de mi padre. ¿Usted recibe siempre a todos? A todo el mundo. Oiga, ¿y qué otros políticos le han influido más y todavía usted los escucha?
hoy? Bueno, lógicamente yo... He empezado por el paterfamilias, pero claro, habrá otros. Por supuesto, hay otros porque con otros políticos he tenido la oportunidad de trabajar. Adán Martín fue presidente del Cabildo 8 años conmigo, en una etapa en la que yo estaba recabando información y aprendiendo continuamente. Yo creo que de Adán Martín he aprendido sobre todo a trabajar en equipo, a ver las virtudes del trabajo en equipo, de la planificación. Y por supuesto Ricardo Melchor también, hay una parte muy importante de la labor de un político que es la humanidad. Ricardo es un político próximo a la gente, es un político muy humano, un político que yo le he visto acciones que yo creo que engrandecen la labor política. Y Ricardo en este sentido también me ha aportado muchísimos valores, ¿no?, que creo que es importante mantener en la política. Sí, vamos a recordar que don José Manuel Bermúdez es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, posteriormente se especializó en gestión de empresas, tiene el máster del Instituto Universitario Lagunero de la Empresa y también en alta dirección de empresas a través del programa del Instituto Internacional Bravo Murillo organizado por la Universidad de Navarra. Aunque sus capacitaciones académicas, don José Manuel, las ha desplegado usted en el ámbito público y no en el privado. ¿Se ha sentido en alguna ocasión usted algo preterido, no preferido, sino preterido y desaprovechado o no suficientemente aprovechado en su trabajo? No, francamente no. Yo creo que a mí se me han dado siempre más responsabilidades. Desde que entré en el Cabildo Insular, llevé primero la Consejería Delegada de Deportes, a Deportes le sumaron posteriormente Asuntos Sociales, Deportes, Asuntos Sociales le sumaron la portavocía, Deportes, Asuntos Sociales, la portavocía le sumaron la vicepresidencia segunda, he llevado también responsabilidades de empleo sumado a todo eso, y en esta última legislatura creía que ya después de 12 años en Deportes y 8 años en Asuntos Sociales era importante cambiar de área, y por eso tenemos turismo y planificación, pero también sigo manteniendo la portavocía y la vicepresidencia primera. Es decir, que a mí siempre me han dado más responsabilidades de las que he tenido inicialmente, ¿no? Pero no es por eso se ha quejado, ni mucho menos. ¿No? ¿Se siente cansado? No, que va. No me siento cansado para nada, al contrario, me siento con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha ilusión. Hay muchos temas que están saliendo adelante y estoy satisfecho de la labor que realizamos. Bien, digamos que a partir de los 24 años, más o menos, asume usted responsabilidades en el Cabildo. Sí. En esas áreas que ha descrito, yo se las tenía aquí, pero no las vamos a repetir. Sí. Usted se me ha anticipado en todas esas áreas. ¿En cuál de ellas se ha sentido más cómodo? Pues quizás la que más cosas me ha aportado a nivel personal es Asuntos Sociales, sin duda. Asuntos Sociales yo iba para estar un mes. Adán Martín me dijo, mira, mientras yo busco una persona que pueda hacerse responsable, Rafael de Sajas iba al gobierno, yo te pido que estés un mes, y bueno, yo al principio decía, Adán, yo no me veo en Asuntos Sociales, porque yo venía de Deportes, no tenía ese papel, pero mi padre siempre me dijo que era un área muy humana, y de un mes al final fueron 8 años. Es decir que, y además en 8 años de un trabajo magnífico con un equipo que hoy es el equipo del Instituto Insular de Atención Social, que es un lujo para el Cabildo, el equipo de dirección que tiene ese instituto, con un montón de gente que en aquel momento iniciábamos un camino de planificación de los asuntos sociales en la isla, y hoy se están ya viendo los frutos, ¿no?, de esa planificación que iniciamos. A nivel humano, nada me ha aportado más que esa consejería, ¿no? Luego Deportes, por supuesto, también es un área muy social, muy de pegado a la gente. A mí todas esas cosas de estar muy pegado con el ciudadano me gustan. Al personal. Oiga, a mí me gusta trabajar en equipo. Siempre bien, intento hacer equipos en los sitios donde estoy. Bien, antes comentaba el vicepresidente primero del Cabildo, ha comentado las áreas de turismo, de planificación, también de cooperación municipal y vivienda. Bueno, esas están delegadas en una consejera en Pino de León, que las lleva desde mi punto de vista magníficamente. ¿Pero usted las controla de alguna manera? Bueno, soy el consejero de área. Lo que pasa es que como yo he sido consejero delegado, sé que no es bueno que el consejero de área dirija, sino lo bueno es que el consejero delegado aprenda por sí solo. Es la primera legislatura de Pino y lo está haciendo magníficamente bien, no necesito dirigirla demasiado. Nada.
Bueno, un poquito desde las alturas, pero ella lo está haciendo muy bien. Oiga, y todos esos, también la portavocía, ¿no? El Cabildo. La portavocía, sí. Del grupo gobernante, es decir, todos esos no son muchos calderos al fuego, ¿no? Bueno, yo creo que los sobrellevamos bastante bien. Yo no sé si son muchos o pocos. Yo le dedico al Cabildo prácticamente todas las horas diurnas posibles y alguna que otra nocturna. Y yo creo que estamos llevando las cosas razonablemente bien dentro de las posibilidades. Si yo viera en algún momento que no soy capaz de llevarlas a cabo, sería el primero que se lo dijera al presidente. Algunas horas nocturnas, bueno, no le voy a sacar lo de siempre, lo de su soltería recalcitrante y todas esas cosas. Eso no tiene nada que ver con la nocturnidad. Porque ya no, ya como que no es noticia, porque ya tal. De repente algún día nos da una sorpresa. ¿Por qué no? Bien, pues nada, pues ya avisará, es decir, será una campanada. No lo sé, Bueno, no lo sé. ¿Está ya usted, digamos, dando pasos en ese sentido? Bueno, ¿qué quiere que le diga? Bueno, porque sí o que no. Bueno, Si no es ningún secreto. Bueno, no es secreto ni tampoco creo que sea importante. Yo creo que en ese tipo de cosas, cuando llegue, llegó. Y hay que esperar a que llegue. Bien, o sea que se lo toma con mucha paciencia, como tiene que ser, y con mucho método. Bien, es simplemente era una dimensión humana, un aspecto humano, el que siempre pues, se le ha considerado pues, soltero de oro, soltero recalcitrante, y se me ha ocurrido hacerle la pregunta porque, pero ya parece que va encaminado eso. Bien, porque probablemente pues, disfrute de más horas nocturnas que si estuviese sujeto a un hogar, a unos hijos, ya, a una responsabilidad familiar. Desde luego hay una cosa que sí es verdad, es decir, el hecho de vivir solo y mantener una vida más de soltero hace que la agenda la llenes más. Es decir, en este sentido, la agenda está más llena que quizás si tuvieras que atender a una familia y unos hijos donde hay una parte de tu vida que tienes que dedicarla lo primero pues a esa familia, ¿no? Y yo en ese sentido, bueno, mi secretaria en este caso me pone la agenda a tope, yo siempre le digo que no tiene compasión, ¿no? Pero en el fondo es porque realmente yo puedo permitirme eso, puedo dedicarle más tiempo a la hora de trabajar que a lo mejor una persona que esté casada y con hijos, ¿no? Sí. Bien, el que esté soltero no quiere decir que esté solo, siempre, ni mucho menos. En función del programa electoral de su partido, en 2003, vamos a ver si le parece, si desglosamos las consecuciones más importantes y también algún que otro incumplimiento o retraso en esos puntos fundamentales, digo al día de la fecha, ¿no? Con respecto al programa electoral dentro de su área, ¿no? Bien, vamos a empezar por la planificación, ¿no? Por la planificación, los planes insulares, ¿no? Es decir, ahora háblenos de los planes insulares, qué logros ha habido en esta legislatura, qué hay pendiente y qué hay no conseguido. Bueno, en el tema del plan insular, tenemos que el plan insular a su vez se desarrolla a través de aproximadamente unos 50 y pico, 60 planes que versan sobre muchísimas materias, infraestructuras de energía, de todo tipo, ¿no? Hay aprobados en estos momentos 4 planes insulares aprobados definitivamente, uno de ellos muy importante que es el del viario del área metropolitana, el plan también territorial de ordenación del turismo y alguno otro más, el plan de actividad ganadera, y luego tenemos muchos planes en fase de avance. Hay que pensar lo difícil que es poder redactar estos planes en menos de 24 meses, o sea, es prácticamente imposible. De hecho, la media de redacción de cada plan es de 2 años. Y muchas veces de más tiempo en función de la complejidad de los temas sobre los que trata. Hay que pensar que sobre el territorio tuviéramos que poner 25 películas diferentes que tienen que engarzar todas una encima de otra y que cada una de ellas versa sobre un contenido diferente. Eso no es nada fácil. Todos los planes tienen que estar coordinados entre sí y todos los planes a su vez tienen que desarrollar el plan insular. Si a eso le unimos la normativa compleja, difícil, en la que nos estamos metiendo en esta comunidad canaria sobre ordenación del territorio, digo en la que nos estamos metiendo porque nos estamos metiendo y en algunas cosas nos meten,
lógicamente eso hace que la labor sea una labor ardua y difícil. Yo adelanto que va a haber cierto retraso en la redacción de los planes, retraso que yo asumo, porque creo que saldrán mejores planes que si nos tiramos a la piscina y hacemos cualquier tipo de documento. Nosotros estamos exigiéndole a los redactores de los planes una gran calidad de documento y lógicamente esto requiere de mayor tiempo. Nosotros al final de la legislatura vamos a tener gran parte de estos planes en fase de aprobación inicial y yo espero que ya entrando en la siguiente legislatura, un año más, tendremos todos los planes aprobados definitivamente. Es decir, habemos tardado un año más de lo que decíamos que íbamos a hacer. Es decir, llevamos un desfase aproximadamente de un año motivado por esa complejidad. Quizás fuimos demasiado optimistas a la hora de hacer esa planificación. Yo lo anuncié en el Pleno hace 3 años que éramos muy optimistas, pero yo prefiero trabajar de esa manera y luego explicar los por qué, no dar por hechos, digamos, esos retrasos. En la redacción de esos planes se ha tenido en cuenta la opinión de los ayuntamientos. Bueno, nosotros informamos a su vez los planes generales. Gran parte, nuestros planes son planes, esta isla tiene 31 municipios. Cada municipio quiere tener y tiene su plan general y sus competencias en urbanismo. Están en eso algunos todavía. Pero en Tenerife, el Cabildo de Tenerife tiene que elevar la lupa de las cosas, tiene que ver las cosas desde una perspectiva de la globalidad del territorio o incluso a veces desde el punto de vista comarcal, respetando las competencias y los intereses de los municipios, pero teniendo en cuenta que hay cosas que son absolutamente ilógicas y que vistas desde una perspectiva de planeamiento no tendrían ningún sentido. El planeamiento territorial lo que persigue es eso, y en una gran medida respeta las propuestas de los planes generales, pero en aquellas cosas que los planes generales se contradigan, el de un municipio y del otro que está al lado, lógicamente el Cabildo tiene que entrar. Y tiene que entrar a través de los planes territoriales que jerárquicamente están por encima de los planes generales de los ayuntamientos. Oiga, don José Manuel, ¿y son manifiestamente mejorables algunas de las actuaciones de la Comarca? Hombre, todo es mejorable, todo es mejorable. Manifiestamente mejorable. Bueno, todo es que depende de cuáles. Yo creo que la Comarca en muchas actuaciones son ejemplares y creo que en otras convendría que existiera un mayor consenso entre los municipios, el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Pues ahí va a parar yo, es decir, en ese, si existe o no, ese diálogo continuo, ese entendimiento, o por lo menos un esfuerzo común y pactado entre esas 3 administraciones para, digamos, pues a la hora de conjugar el desarrollo, la planificación territorial y la preservación paisajística y medioambiental, por ejemplo, en esos ámbitos. Existe el esfuerzo. No, digo el diálogo continuo. Existe el esfuerzo por el diálogo continuo, pero realmente hay veces que no estamos de acuerdo y que cada cual deberá mantener su posición. Afortunadamente todavía en esta legislatura, que yo recuerde, no hemos votado en contra de ninguna propuesta de la CONMAC, pero sí tengo que decir que hemos estado a punto de hacerlo y que después de una labor de diálogo y de sentarse en una mesa hemos llegado a acuerdos. El Cabildo no renuncia, ni va a renunciar jamás a ser el auténtico gobierno del territorio en Tenerife. Y desde luego, si nosotros entendemos que existe un plan general que en las competencias que tiene el Cabildo vulnera el plan insular, o si existe una propuesta de la CONMAC que vulnere el plan insular, basándose en la interpretación del Cabildo, de luego nosotros votaríamos en consecuencia, porque tenemos un voto en esa CONMAC, y seguramente anunciaríamos el recurso correspondiente que nos correspondería ejercer. Es decir, el Cabildo, el diálogo sí, pero también gobierno. Es decir, no vamos a dejar en absoluto de ejercer las competencias que nos corresponden como Cabildo. Una isla como esta, con 31 municipios, debe tener en determinados aspectos una perspectiva insular. Esto lo entiende todo el mundo. Y esa perspectiva le corresponde al Cabildo ejercerla. Pero a veces no puede ocurrir, o se ha dado el caso, o ha estado a punto de darse, de que un criterio, digamos, del gobierno autonómico quiere imponerse a toda costa sobre el criterio insular y no digamos sobre los criterios municipales, ¿no? Es decir, con lo cual, algunos planes que están ya aprobados o en fase de aprobación y tal, después hay que volver a rectificarlos, si se le hace caso, claro, al gobierno.
Pero son cuestiones que tienen que ver con criterios, normalmente con criterio de carácter técnico, en algunos casos criterio político. Y yo creo que sentados sobre en una mesa y con los planos encima de la mesa, yo creo que entre las instituciones seremos capaces siempre de llegar a un acuerdo si existe voluntad. Lo que yo no puedo en ningún caso asumir es que se lleguen a pactos bilaterales entre ayuntamientos y gobiernos, se lleven las cosas y el Cabildo se le presente como un convidado de piedra. Eso es lo que jamás voy a aceptar y en su caso, si eso fuera así, pues votaríamos en contra en la CONMAC. Y ojo, que el Cabildo vote en contra en la CONMAC de un asunto tiene un peso político que a nadie se le oculta, que es muy importante. Sin duda, pero después hay municipios que se quejan de que sus planes generales son, digamos, retrasados o tal por el propio Cabildo. Pero en esta isla yo creo que en esta isla en muchas cosas habremos cometido errores, pero cuando pensamos las cosas y las pensamos bien pensadas y preparamos todo el tiempo el mundo en planificarlas bien, salen bien. Tardaremos un poco más, pero saldrán mejores planes. Entonces yo les rogaría a los municipios decir, hombre, es demasiado el tiempo que se tarda en la redacción de un plan, es cierto, pero a veces un plan bien pensado, un plan bien preparado, aunque tardemos un poco más, va en beneficio del municipio y sobre todo va en beneficio de sus ciudadanos. Por lo tanto hay que pensar que las propuestas que realiza el Cabildo no las hace para retrasar, las hace para mejorar los planes generales, para mejorar los planeamientos territoriales, en definitiva para mejorar. Y yo tengo que decir al día de hoy que el Cabildo insular más avanzado en materia de planificación, el que tiene todos los instrumentos legislativos que tendría que tener más avanzado, sin duda, es el Cabildo Tenerife. De los 7. Y además, de los 7. Y además, ya hemos iniciado el expediente para crear la Gerencia Insular del Territorio, que marcará un antes y un después en la gestión del planeamiento, en desarrollo del plan insular en la isla de Tenerife. ¿Eso qué es? ¿Más burocracia? La Gerencia Insular del Territorio significa un órgano en el Cabildo dedicado exclusivamente a los asuntos que tienen que ver con el territorio. Más o menos como en el Ayuntamiento de Santa Cruz, pues la Gerencia Insular de Urbanismo o en el Ayuntamiento de La Laguna. Es decir, un organismo autónomo, dependiente del Cabildo Insular, que va a permitir que ese organismo se dedique las 24 horas con su propio Consejo de Administración, con su propia intervención, con su propia Secretaría, a el asunto del desarrollo del plan insular. Oiga, una especie, digamos, de ventanilla única urbanística. En el caso del Cabildo, sí. En el caso del Cabildo, digo. En el caso del Cabildo. Bien, y yo quería preguntarle también, don José Manuel, ¿se evitarían o al menos quedarían mermados los casos de corrupción urbanística con leyes mejores, digamos la ley del suelo, que por cierto ahora está de tal, con una mayor transparencia gestora, simplificando los trámites burocráticos? No hay mucho jaleo burocrático, enredador, que promueve o que a lo mejor puede servir de caldo de cultivo de esas corrupciones. La legislación en Canarias tenemos el desarrollo, quizás el cuerpo legislativo más desarrollado sobre el suelo desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de ordenación, desde el punto de vista del urbanismo. Tenemos el cuerpo legislativo más desarrollado de todo el Estado. Pero también esto que puede ser una ventaja, porque hemos analizado más que todo el mundo a través de leyes nuestro suelo, también hay que decir que puede ser un inconveniente cuando algunas de esas normas incurren hasta en contradicciones. Por lo tanto, en Canarias se está pidiendo a grito un texto refundido, que aclare, que transparente y que haga las cosas más sencillas y más fáciles para todos, para los arquitectos que hacen urbanismo, o para los ingenieros, para los legisladores, para los jurídicos y también para los políticos, que transparente la gestión urbanística mucho más. Y para esto es fundamental un solo cuerpo legislativo. Hay muchísimas normas dispersas que se contradicen entre sí. Y que se superponen unas a otras. Un texto refundido. Y que enredan unas a otras y que al final... Y que al final pasan muchas cosas. En primer lugar, hay vericuetos que no son buenos dejarlos abiertos, y por otro lado, también hay que decir que hace muy difícil cualquier inversión que se quiera realizar de carácter privado o de carácter público para que pueda salir adelante. Y yo realmente he tenido anécdotas curiosísimas que tienen que ver pues, con la ampliación, por ejemplo, de bodegas, que francamente con la legislación en la mano
es muy complicado poder hacerlas, o poder ampliar esas bodegas para dedicarlas al enoturismo, a la enología vinculada al turismo. A veces es muy complicado poder dar las autorizaciones para que se produzcan esas ampliaciones con la ley en la mano. Cuando tendría que ser una cosa normal. Cuando tendría que ser algo normal, porque además va en beneficio del propio territorio y va en beneficio del mantenimiento del paisaje en ese sitio, porque sin esa ampliación la bodega no es rentable, y si la bodega no es rentable no puede mantener las viñas. Es decir, es una cosa que clama al cielo, y muchas veces tenemos que llegar casi al límite de la interpretación de la ley para poder llegar a ese tipo de autorizaciones. Como esas hay muchas. Oiga, ¿y pueden hacer algo las administraciones públicas para abaratar el precio de las viviendas y para facilitar la adquisición de viviendas, sobre todo a la gente joven? Se están haciendo planes... ¿Hay iniciativas del Cabildo a este respecto? Se están haciendo planes de este tipo que llegan incluso a suponer subvenciones de hasta 1 millón de las antiguas pesetas para la adquisición de viviendas para gente joven. Es decir, en estos momentos el Cabildo tiene un plan de vivienda joven en colaboración con el Gobierno de Canarias, que también tiene otro regional, y en colaboración con los ayuntamientos. Y hombre, yo creo que ahí estamos haciendo, a pesar de no tener competencia el Cabildo en esta materia, estamos haciendo una labor de poner los engranajes a funcionar con otras administraciones que sí las tienen, ¿no? Bien, el Cabildo coopera en la realización de distintas infraestructuras, sin salir de la capital. La remodelación de la Plaza de España, ¿no? Esa es una de ellas. Yo recientemente visitaba otra también importante, que es el Parque Cuchillitos de Tristán, en Santa Cruz, por ejemplo, ya que estamos hablando de Santa Cruz, pero la Plaza España sin duda es una obra emblemática para la ciudad. ¿Cómo va a quedar? Hay que pensar que lo que estamos haciendo ahora mismo es una primera fase de un proyecto que va a extender la ciudad hasta el mar. Es decir, para concebir lo que vamos a hacer como parte de un todo, hay que pensar que Santa Cruz, delante de la Plaza España, no va a partirse y va a empezar el puerto. No, Santa Cruz va a llegar hasta el mar. Es decir, va a entrar en el puerto Santa Cruz como ciudad, y se está preparando pues toda esa pieza que, para entendernos, es una pieza más grande que la Plaza de Tiananmen. Es decir, estamos hablando de una gigantesca pieza que hay que ordenar. Y ahora estamos haciendo una parte de la pieza, que es la que comprende Alameda del Duque Santa Elena, Plaza de España, Plaza de la Candelaria. Bien, eso va a quedar como una masa arbolada, con un gran parque, va a quedar además con un geyser y una, no sé cómo denominarlo, charco lo denomina el arquitecto, pero realmente es una zona, un espacio de agua muy pequeño, que se llena y se vacía en función de las mareas, con agua salada, que es un poco un atractivo para darle a esa entrada, a esa puerta de entrada a la ciudad, con una serie de pabellones donde estará pues la oficina de información turística, o un pequeño centro de artesanía, con una iluminación hecha expresamente para la Plaza de España, con un tipo de farolas determinadas para la Plaza de España, un espacio lúdico para pasear, para que el ciudadano que esté haciendo compras en Santa Cruz tenga un sitio donde sentarse, hablar, charlar, etc. Y luego, después de esa obra, vendrá la siguiente, que es deprimir la avenida marítima, donde pasa el tráfico, hacerlo subterráneo, para que el ciudadano pueda seguir caminando hasta llegar al mar. ¿Será peatonal toda la zona? Será toda peatonal, es decir, desde la Plaza de la Candelaria hasta el agua del mar, hasta el puerto del agua del mar. Y digo el agua del mar porque llegaremos al agua con un sistema de escaleras que nos permitirá sentarnos o nos permitirá mojarnos los pies. ¿Cuándo será? Bueno, la parte que estamos haciendo es la primera fase, que es la del Cabildo. Ahora el Gobierno ha anunciado que va a sacar a concurso el año que viene la depresión, el túnel donde van a ir las vías. Bien. Y la parte de arriba será peatonal. Y luego está la parte del puerto, que ya ha anunciado el puerto que también la quiere sacar el año que viene, donde va un gran edificio Puerto Ciudad, también ideado por Herzog, y donde va esa zona, digo, gran, amplia, que no va a tener árboles, que va a ser un espacio gigantesco donde podemos hacer muchísimas actividades, muchas de ellas de las que se hacían en la Plaza España. Nos situamos en el año 2011, más o menos, para ver todo eso acabado. Bueno, yo calculo que antes, yo creo que en la próxima legislatura se podrá haber acabado la totalidad. ¿Y el Barranco de Santos? El Barranco de Santos es una vía
Y el segundo tramo, etcétera. Es una vía que va muy avanzada, va a un buen ritmo, y la idea es en abril del año que viene poder tener abierta ya lo que es la vía, con independencia de que no solamente es una vía que va a llevarnos desde pues, la avenida Marítima hasta la avenida Venezuela, y que nos lo va a llevar en un tiempo muy pequeño de tiempo, porque tiene muy poquitas salidas y no dispone de aparcamientos, sino es una vía para subir y acceder a la ciudad. Va a ser un desahogo, por lo tanto, para el tráfico, y la idea es tenerla abierta en abril. Otra cosa es el resto de cuestiones que tienen que ver pues, con pequeñas labores de embellecimiento, de parques, de jardines, que van a ir alrededor de esa vía, y que nos va a dar una conformación de una ciudad que desconocemos, que es la ciudad vista desde el barranco, que no la desconocemos, eso lo veremos el año que viene. Y nos llevaremos una sorpresa porque es una dimensión de Santa Cruz hasta ahora desconocida, ¿no? El plan de la Cuesta Taco también está muy avanzado, donde participa el Cabildo. El plan de la Cuesta Taco, nos quedan por hacer, una de las obras era la vía del Barranco Santos, sí. Otra era el Parque de la Salud, con un parque magnífico para casi llegando al barrio de la Candelaria, entre La Laguna y Santa Cruz, y aunque esto es parte de La Laguna, y tendrá además un campo de fútbol 11 de césped artificial que nos comprometimos con los vecinos a tenerlo, lo tendremos terminado el año que viene. El Parque de las Torres de Taco, que también está muy avanzado, y en el primer trimestre del año que viene se podrá inaugurar, y básicamente esos eran los dos compromisos del Plan Taco La Cuesta. Y un tercero más de Plan Taco La Cuesta, que era el Parque de las Mesas. Pretendemos adjudicar la obra el primer semestre del año que viene, porque ya tenemos el proyecto, y ese va a suponer un pulmón importante también de ocio para la ciudad de Santa Cruz. Fuera del área metropolitana, lo que es la isla, ¿hay alguna infraestructura? Nos queda La Laguna, que la Laguna estamos haciendo también muchas cosas. No, pero sí, es que si nos... pero como nos centramos en Santa Cruz, pues... Claro, si enumera usted... la isla. Pormenorizando, pues bueno, La Laguna, actuaciones... El Iodac en Santa Cruz, claro, es decir, pues en La Laguna tenemos toda la peatonalización del casco histórico. Claro, utilizamos toda la entrevista. Sí, consumimos toda la entrevista. No, yo decía algo que usted destaca. Hay más de 600 actuaciones que está en estos momentos realizando el Cabildo en toda la isla, o sea que estamos hablando de muchas cosas, 600 actuaciones. Más de 600. Más de 600. Y de esas más de 600, yo destacaría, sin duda, ¿cuáles son las obras, a mi juicio, más importantes que está realizando el Cabildo? Sin duda, el Hospital del Norte y el del Sur. ¿Van a ser completos o no? Los complejos hospital. ¿Qué es un hospital completo? Pues tal como lo expresa el Partido Socialista. ¿Alguien pensaba que el hospital universitario, cuando se ideó, tenía los servicios que tiene hoy? No los tiene. Ha ido creciendo con el tiempo. El hospital universitario, cuando se construyó, tenía unos servicios y hoy tiene muchísimo más servicios, y de hecho se va a ampliar, va a duplicarse sus metros cuadrados. Entonces, nosotros vamos a tener lo que hoy en día se considera un complejo hospitalario de primer nivel, muy parecido, para entendernos, al Hospital de La Palma, por ejemplo, tanto en el norte como en el sur, y se están construyendo esos complejos hospitalarios. Pero yo estoy seguro que en un plazo, desde que se construyan y se pongan en funcionamiento de 10 años, se le incrementarán más servicios, porque lo demanda la población. Igual que ha ocurrido con la residencia del universitario. Para mí esas dos obras son importantes, están en obras en estos momentos, y yo espero que se estén terminadas en el 2008. Además, hay otra obra importante, que es el Instituto de Arte Contemporáneo Oscar Domínguez, el cierre del anillo insular, que no es una obra del Cabildo, pero sí es una obra del Gobierno de Canarias que beneficia a la isla, y donde, a excepción del tramo complicado de resolver de San Juan de la Rambla a Los Realejos, el resto de tramos van a estar en obras el año que viene. Por lo tanto, ya tenemos un camino para que todos los coches, los 30.000 coches que van desde el norte hasta el sur y que pasen por Padre Anchieta, puedan ir por el otro lado, y eso será un desahogo para el tráfico. Por supuesto, la obra importante para nosotros del tranvía. Intentaremos sacar adelante también las obras del tren del sur y del tren del norte, que también los demandan cada día muchos ciudadanos. Cada vez se me acercan más y me preguntan por eso. El tren del sur más que el tranvía, fíjese usted. Es que la del tren del sur es muy importante, pero vamos a ver si somos capaces de convencer al gobierno del señor Zapatero de que esa obra es necesaria, y que, al igual que en otros puntos de la península, se gastan muchísimo dinero en trenes de alta velocidad y en trenes aquí, que nunca hemos tenido un transporte ferroviario en condiciones, pues que es hora ya de que se nos reconozca por el nivel de población que tenemos. Pero podría darle más datos. Todas las obras que estamos haciendo en carreteras, estamos haciendo 13 residencias comarcales de mayores, hemos inaugurado Wimar muy recientemente,
y nos quedan por inaugurar este mismo año Los Realejos y Santa Úrsula, pero es que el año que viene se van a poner en marcha 4 más. Es decir, estamos haciendo muchas cosas a la vez y por eso hay una sensación de mucha actividad, pero eso es bueno, porque vamos a progresar en muy poco tiempo más de lo que hubiéramos progresado en 10 o 15 años. Bien, no, yo cuando, ustedes saben muy bien, cuando hablaba de inversión del Partido Socialista, de hospitales completos, pues son con todos los quirófanos, especialidades, etcétera. Por cierto, y usted ha estado también muy vinculado a los aspectos sanitarios, con responsabilidades en el Cabildo en esa materia. ¿No hubiese sido mejor un complejo hospitalario, como se ha dicho tantas veces, en lugar de las ampliaciones de los dos universitarios, de los dos hospitales universitarios actuales, ese complejo del que se habló en Noya Fría, ¿no hubiese sido preferible? Yo creo que ese es un asunto que todavía no debemos de olvidar. Es decir, en su momento se tomó una decisión fruto de un análisis no solamente político, sino de un análisis técnico, del momento en el que se encontraban tanto la residencia como el hospital universitario, y se decidió la remodelación de esos dos hospitales con los problemas que trae remodelar un hospital que a la vez presta su servicio. Y ese ha sido el gran problema de las obras de la residencia y el gran problema de las obras del hospital universitario. Afortunadamente, en el caso de la residencia y en el caso del hospital universitario están a punto ya de finalizarse gran parte de esas obras, porque el problema de esos dos hospitales no es un problema de formación de personal ni de calidad de personal, que yo creo que es magnífica y al más alto nivel en Canarias, sino un problema de metros cuadrados, de espacio, de espacio y de posibilidades para desarrollar otros servicios en función del espacio. De que los enfermos se acumulan en los pasillos, vaya. Efectivamente, es decir, necesitamos más espacio en esos hospitales y ahora se va a duplicar el espacio en los dos prácticamente, ¿no? Incluso superar eso. En su día se tomó esa determinación y hoy en día es impensable que con la inversión que se está realizando en la residencia y en el hospital, más los complejos hospitalarios del norte y del sur, pensemos en hacer un gran complejo hospitalario en Noya Fría que suponga otra centralización más del asunto. Yo creo que debemos de insistir en mejorar nuestros dos grandes complejos, la residencia y el hospital universitario, tener una buena red de centros de salud bien repartida y que llegue realmente a cumplir la función para la que está diseñada, y potenciar mucho los complejos hospitalarios del norte y del sur. Nuestro modelo es ese, nuestro modelo no es igual que el de Gran Canaria. En Gran Canaria optaron por un gran hospital, el doctor Negrín. Eso les ha dado ciertas ventajas en el tiempo, pero yo creo que nuestro modelo es más lógico y racional. Basarnos en un complejo hospitalario del norte y del sur y dos grandes centros de referencia de tecnología punta y de grandes especialistas en el área metropolitana, yo creo que esa tiene que ser la insistencia por donde debemos Vamos a pasar, aunque sea brevemente, al área de turismo. Digo brevemente porque se nos va el tiempo, pero bueno, al área de turismo, porque es una de las áreas muy directas de don José Manuel Bermúdez. Su antecesora en la Consejería del Cabildo, actual viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, doña Pilar Parejo, con ocasión de la Feria Internacional de Turismo de Londres, reciente, comentaba públicamente, o declaraba, que se había conseguido, en el caso de Canarias, una estrategia común de promoción, quiero decir, turística del archipiélago, pero que había que aparcar lo del logo. Yo sé que a mí siempre me ha sonado como un símbolo, ¿no? El no llegar a un acuerdo, las 7 islas, de tener un logo común. ¿Por qué es tanta dificultad en presentarnos juntos fuera? Nosotros estamos yendo juntos, en un mismo stand de Canarias están las 7 islas. Y eso es importante. Estamos hablando de un tema de un logotipo y de una estrategia de marca. Cuando entré en el Cabildo y asumí la responsabilidad de turismo, decidimos al año cambiar un logotipo y dar una nueva estrategia de marca después de casi 25 años con el mismo logotipo. Entonces teníamos que cambiarlo. Teníamos que hacer un logotipo más fácil y más recordable, más reconocible por parte de la población en general y por supuesto de los turistas de los mercados diferentes. Y decidimos cambiarlo. Bueno, posteriormente el Gobierno de Canarias decide intentar cambiar el logotipo y ponernos un logotipo, digamos, único. Nosotros decíamos, mire,
Si tiene que ver algo con nuestra filosofía de marca, pues a lo mejor podemos llegar a un acuerdo. Pero si no, habiéndolo cambiado nosotros hace año y medio, con lo que nos supone para nosotros el esfuerzo de un cambio, la inversión económica que supone, no me parece que era lógico. Lo entendió enseguida el Gobierno de Canarias. Y aún así hizo una propuesta basada en nuestra estrategia de marca, poniendo no logos parecidos, sino con nuestra misma estrategia, dándole a cada isla la posibilidad de un logo diferente con la misma imagen y luego al final terminamos todos en Canarias. Pero esto no fue aceptado simplemente porque era parecido al de Tenerife, simplemente con ese argumento, ni por Gran Canaria ni por Fuerteventura. Yo puedo decir, y no estoy desvelando nada, que fue estrictamente por motivos políticos y no técnicos por los que no se asumió. Señor Soria, otra vez, el señor Soria otra vez. El señor Soria, bueno, no creo... Yo digo, como presidente del Cabildo de Gran Canaria. Pues supongo que habrá dado las instrucciones. Algo habrá tenido que ver. Algo habrá tenido que ver en eso, pero en cualquier caso yo estoy muy satisfecho de lo que se ha hecho en turismo. La convención anual de los agentes de viajes son Sí. en Tenerife, alemanes, en Sí. Tenerife, es significativa. Es muy significativa, supone 1.200 agentes de viaje que sin duda pues supondrán en los próximos años un revulsivo para el mercado alemán. El mercado alemán nos está yendo muy bien en el acumulado del año, los resultados nos dan incrementos por encima del 10% en un mercado que hace 2 años estaba muy mal como consecuencia de la crisis económica alemana. Estamos recuperando el mercado alemán otra vez y es un mercado al alza. El aldabonazo de haber conseguido la DRV, Congreso de Agentes de Viajes Alemanes, por primera vez en Canarias y que se haga en Tenerife, sin duda va a ser un antes y un después para el mercado alemán. Convenio para la regeneración del espacio turístico. Nosotros ahí hemos hecho un acuerdo. Hay zonas turísticas nuestras que se están quedando obsoletas, que se están quedando anticuadas y que hay que remozar. No que nos den una buena calidad de servicio, sino que no se adaptan a los tiempos del turista de hoy, que pretende una serie de servicios que ya no son los de los años 70 o los de los años 80. El turismo es cambiante continuamente. Entonces hemos llegado a un acuerdo entre los ayuntamientos turísticos, el Cabildo de Tenerife, con la finalidad de proponer acciones concretas con el esfuerzo privado de Asotel y el esfuerzo público para remover todo nuestro espacio turístico que esté más antiguo. Bien, red de oficinas de información turística. Ahí hemos hecho un gran trabajo, un equipo magnífico junto con los SIT, con los ayuntamientos. Tenemos en esta isla aproximadamente unas 40 oficinas de información turística y las hemos puesto a trabajar conjuntamente por primera vez. Y desde hace 2 años están trabajando conjuntamente, se intercambian la información, trabajan en red, tienen la misma formación todos los empleados de esas oficinas de información y por primera vez tenemos una red Infoten que informa al turista y además consigue realizar acciones de fidelización que nos vienen muy bien. ¿Resaltaría usted algún resultado de ese reciente segundo Congreso de Turismo de Tenerife de septiembre pasado, ¿no? Bueno, ahí hablamos básicamente del espacio turístico y de ahí nace la idea de ese gran acuerdo, ese gran consorcio entre los ayuntamientos turísticos, el Cabildo y Asotel para mejorar el espacio turístico. Eso yo diría que es la conclusión más importante del Congreso. No podemos acabar la entrevista sin tocar algo que los televidentes estoy seguro que desde hace rato están pensando que a mí se me ha pasado y no se me ha pasado de ninguna manera. El 20 de febrero, digo en esta ocasión, ni con don José Manuel, lo que pasa es que paso a paso. El 20 de febrero de este año era usted unánimemente aclamado como presidente del Comité Local de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife. Bien, usted es hombre de Cabildo y su nombre evidentemente ha sonado, suena, a veces de un modo natural, de un modo noble, otras veces con versiones no tan nobles, para la candidatura de la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Usted, precisamente por esos vínculos familiares, históricos, con los vecinos, con las asociaciones de vecinos, con tal, ¿encontraría como un reto atractivo el ir a la alcaldía de Santa Cruz? ¿A quién que haya vivido toda su vida en Santa Cruz, que haya sentido la ciudad? Yo a Santa Cruz, yo no oculto que la quiero casi como si fuera una persona, la siento.
y me he criado en diferentes sitios de la ciudad, yo francamente creo que a cualquiera le gustaría poder aportar con su trabajo mejorar la ciudad de Santa Cruz. Es decir, ¿a quién no le gustaría eso? Estoy seguro que a todo el mundo le gustaría, por lo tanto, a mí también me encantaría. Pero sí tengo que decir que esto le corresponde, esa decisión de quién, incluso de cuándo, aunque hemos dicho antes de final de año, en cualquier caso, le corresponde al partido decidirlo. Por lo tanto, uno en estas cosas debe de ser humilde y debe estar a disposición del partido, y yo intento hacerlo. ¿Usted está dispuesto a ser alcalde de Santa Cruz y también líder de la oposición en Santa Cruz? Yo estoy dispuesto a lo que mi partido considere. Ahora, si yo fuera en esa candidatura a la alcaldía de Santa Cruz, yo intentaría por todos los medios y me dejaría la piel en ganar las elecciones para la alcaldía de Santa Cruz, aceptando el resultado electoral que sea, pero absolutamente convencido de que vamos a ganar las elecciones. Y dispuesto a pactar, naturalmente. Si es necesario, sí, yo no ¿Con quién le apetece más? ¿Con Coalición Canaria? Digo, a título personal. Otra cosa es después lo que digan los partidos. Pero a título personal, como una de estos... ¿A usted le gustaría más pactar con el Partido Socialista o con el Partido Popular? O sea, digo, un sentimiento personal. Corazoncito. Es difícil, porque detrás de los partidos hay personas. Y yo conozco a personas en los dos partidos con los que me llevo realmente bien y con los que evidentemente hay una conexión que es importante a la hora de gobernar. A veces pactos de gobierno se han roto no por los partidos, sino por las personas, porque son incompatibles para trabajar. Y yo en el caso tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, por decir los dos grandes partidos, pero también en otros partidos, creo que tengo personas con las que conectaría bien para poder gobernar en Santa Cruz. Por lo tanto, no me quiero pronunciar sobre uno u otro. Creo que es posible cualquier acuerdo, porque yo creo en los acuerdos. E incluso sería posible un acuerdo con todos, si quitáramos un poco nuestras apetencias personales. Y si el partido que dice usted le diera a elegir, no, sin olvidar que usted es el presidente del Comité Local de Santa Cruz de Tenerife, le diera a elegir entre continuar en el Cabildo y asumir el reto de la candidatura de Santa Cruz, yo continuar en el Cabildo naturalmente como vicepresidente primero y en las funciones que tiene, contando con que don Ricardo Melchor sea renovado presidente. ¿Cuál elegiría? ¿Qué le pide el corazón? Es que esas cuestiones no las puedo medir solo con el corazón. El corazón sería una parte importante de la decisión. ¿Y la cabeza? Pero si es el corazón, indiscutiblemente, yo creo que una persona tiene que estar donde crea que puede hacerlo bien, y yo creo que puedo hacerlo bien en el Cabildo y creo que puedo hacerlo bien en el Ayuntamiento. Es decir, no es una cuestión de dónde pueda servir mejor a mi partido. Lo primero que haría sería hacer una serie de consultas con los dirigentes de mi partido, por supuesto el primero con Ricardo Melchor, el presidente del Cabildo, y el resto pues con el propio alcalde de Santa Cruz y con otros dirigentes importantes del partido, porque creo que es importante tener la versión, no tu versión de cómo te ves a ti mismo, sino la versión de cómo te ven los compañeros de partido para tomar esa decisión. Muy bien, don José Manuel, cuando a usted lo calumnian diciendo que no es leal a un determinado, ¿le molesta? No me molesta. ¿Sabe por qué no me molesta? Porque a esas cosas... ¿Porque usted no es desleal? Porque no soy desleal. Es decir, por eso, y como yo soy absolutamente leal a las personas que en este caso pues están trabajando conmigo, por supuesto al presidente del Cabildo, el primero. Es decir, hay una lealtad absoluta y una complicidad absoluta con Ricardo Melchor. La prueba de ello es que desgraciadamente muchas veces tengo que estar yo de presidente del Cabildo y cuento con la confianza, gracias a Dios, total de Ricardo, y luego también, por supuesto, a los miembros de mi partido. En el caso del presidente del comité local hay una conexión muy importante con el alcalde de Santa Cruz, con el que hablo casi todas las semanas, y francamente todos estos dimes y diretes son bulos a los que le pido a los ciudadanos a pie que no le hagan ningún caso. Son bulos interesados. Yo pienso que sí, que serán un bulo de idea, y la ciudadanía, que es muy inteligente, más de lo que algunos creen, pues pasa de todo eso. Bien, ¿usted quiere agregar algo? Pues se nos ha ido el tiempo. No.
En principio nada más, muchas gracias, ha sido muy agradable. Pues nada, pues muchísimas gracias a usted. Probablemente volveremos a invitarlo antes de que en el 2007, en mayo del 2007, reparta responsabilidades. De entrada le deseamos suerte, le deseamos lo mejor y nada más. Muchas gracias por estar aquí. El Canal 8 y en concreto este programa vamos a estar a disposición del Cabildo, vamos a estar a disposición de la isla, como siempre. Y aquí estamos a la orden, como se dice, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes y les deseamos lo mejor, que sean felices en la medida de lo posible. Cuídense.